No, estaba diciendo dónde quedamos hace 8 días. Bueno, en el 40, ¿no? No. 37, llegamos al 40 Ya hemos llegado al 40. y llegamos al 40, sí. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos. Acuérdense que lo último que hablamos fue de la perversa generación. Vamos del 41 hasta ya al final. Ojalá. Bueno, listo. Y hablamos que realmente el Señor, digamos, el apóstol ya estaba predicando en ese entonces de una generación pervertida. Y si en ese entonces se hablaba de una generación pervertida, ¿qué será en nuestros días? Realmente es muy complicado y muy preocupante en el sentido de qué se está viviendo en estos tiempos y qué van a vivir nuestras generaciones. Si es que con la filosofía que hay ahora sobre hijos, hay generaciones. Porque la filosofía ahora de los jóvenes es, me caso pero no tengo hijos. Tengo gatos, tengo perros, tengo mascota, pero no va a tener hijos. Entonces, ¿qué va a ser de la vida de los colegios y las universidades? Se van a acabar, porque es increíble que esté afectando en este tiempo ya ello, o sea, ya está afectando a colegios. No hay niños para preescolar, no hay niños para preescolar. Y es una situación muy complicada que debemos pensar para el mañana. Entonces, la perversión en las generaciones se ha visto desde siempre, en unos tiempos mucho más abultados que en otros. Y en este tiempo por ejemplo, este crimen de este muchachito de Villavicencio, de Usme, perdón, sí han leído eso, ¿no? Un niño de 15 años tenía una novia, un muchacho de 14 tenía una novia de 15 y pues terminaron, pero después la novia del muchacho consiguió un novio de 14 años también y lo invitaron por allá, no sé dónde, a un campo. Y el asunto es que la niña llevaba un puñal, la muchacha. Y entonces lo cogió así, el novio lo cogió de los brazos así para atrás y la muchacha le daba puñaladas. Y así murió el muchacho. Menores de edad, ¿qué pasa con la ley? Hasta 21 años, ¿sí o no, doctor? Doctor Carlos. Entonces, la ley dice hasta los 21 años y ya. Tiene 17, tiene 15, va a pagar 6. Y sale, si en algún momento no hay una restauración real de la persona, una rehabilitación total y a la sociedad, ¿a qué sale? A seguir matando, a seguir matando. El corazón de una muchachita ya tan dañado y todo eso, perversa generación. 41. 41. Vamos al 41. Leamos el 41, dice, vamos a la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habíamos mencionado algo, que aquí había una clave para cuando decimos los que recibieron, para entender que no todo el mundo recibió, ¿verdad? Hubo unos que recibieron. Ahora, ¿cuántos recibieron? Realmente fueron muchos. Y en la primera predicación de toda la historia de la iglesia, se convirtieron 3,000 personas. Quiere decir, el primer día que nace la iglesia es Pentecostés, ¿verdad? ¿Cuántos estaban en Pentecostés? Vamos a hacer un quiz. ¿Cuántos estaban reunidos en el aposento alto? 120. Y en este momento, en un día, con una prédica, la iglesia de 120 pasó a ser una iglesia de 3,120. ¿Sí o no? O sea que en un día se multiplicó ¿cuánto?
muchísimo. Yo solo quiero mencionar acá que esto nos debería retar y animar. Esto nos debería a hacer crecer nuestra fe y no conformarnos con nuestro semana a semana, que cada día vemos de pronto graneadito, pasar los domingos a recibir al Señor unas 5, 10, algunos 15, algunos cultos así grandes, 15 a 30 personas, pero a veces nos alegramos por 40 y está bien, no está mal, por uno que se convierta al Señor nos alegramos, pero aquí hay un reto tremendo. Lo que permite que en un día la iglesia pase de 120 a 3.120 no es la elocuencia de Pedro, sí tiene que ver con una prédica, como ya vimos, cristocéntrica, donde hacía toda un filtro con el Antiguo Testamento de Jesús, ¿sí? Pero sin el apoyo del Espíritu Santo no hubiera sido posible tal número de conversiones, ¿no? Yo lo que quiero hacer énfasis aquí es algo interesante. Nosotros tenemos un problema en Latinoamérica en torno a la evangelización y en torno a las conversiones. ¿Cuál es el problema? Que aquí las conversiones no se dan como en ese entonces, del judaísmo al cristianismo, que es una conversión radical, o de los musulmanes a cristianos, o de un ateo a cristiano. En Colombia la gran mayoría de conversos son de un cristianismo a otro cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que algunas cosas de ese cristianismo se importan o vienen de allá al nuevo cristianismo. Algunas situaciones, por ejemplo, es el nominalismo de la fe. Se vuelven cristianos nominales y nada más, y no cristianos practicantes. Aquí hay una cosecha de 3.000 personas y todas se bautizaron. Ahí dice que fueron bautizados, ¿cierto? 3.000 y se bautizaron. En todo lo que nosotros hacemos en la iglesia de las conversiones, si todos los que quedan permanecieran, tendríamos una iglesia de muchos miles, ¿sí? De muchísimos miles. Ahora, hay otra parte del crecimiento. Esto es un crecimiento producto del Espíritu Santo y de una convicción impresionante que se generó por la predicación del apóstol Pedro. 3.000 personas. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? 3.000. ¿Cuánta sería la multitud si hubo 3.000 convertidos? 10.000, 15.000 tal vez. Bueno, el asunto es que se convirtieron 3.000 judíos al cristianismo y se bautizaron. Y esos 3.000 permanecieron. Hay un problema muy grave, es con muchos que las conversiones se dan simplemente por una necesidad. Y dice, yo me convierto porque es bonito, allá me dijeron que Cristo da la solución a los problemas y entonces me convierto, y no hay una conversión. Simplemente hay una especie como de remordimiento por el pecado nada más, y no una convicción total de arrepentimiento, porque arrepentimiento, lo que aquí hablamos, es un giro de 180 grados y un cambio radical en el corazón. Eso habla del arrepentimiento. Allí se arrepienten 3.000, 3.000 se mandan bautizar y 3.000 forman una revolución impresionante en Jerusalén. Ahora, esa fue la primera predicación. Hubo una segunda predicación donde eran convertidos, pero ya no vamos a ir. Ya veremos. Interesante que, ¿se acuerdan frente al discurso de Pedro cuál fue la respuesta inmediata del pueblo? Que preguntaron, ¿qué hacemos, no? Pedro les dice algo claro: arrepiéntanse y bautícense. Este verso 40 es impresionante, el 41, perdón, es impresionante el nivel de obediencia inmediata a la instrucción del predicador. Mi papá siempre nos dejó desde pequeñitos esa enseñanza de la obediencia. La obediencia debe tener 3 características. Debe ser completa, inmediata y con alegría. Bueno, al contrario, ¿cierto? inmediata, completa y con alegría.
Y aquí Ellos lo lo aprendieron. que ahí lo que vemos es precisamente eso. Hay una obediencia instantánea, hay una obediencia y uno, nuevamente, la herramienta que yo les he explicado previas sesiones, de tratar de imaginarse el pasaje, tratar de meterse en el lugar, en el contexto, imaginarse como si usted fuera el personaje. Imagínense la multitud, imagínense 3,000 personas bautizándose. La logística para nuestros días diría, no, esto es imposible. No lo vamos, no, mejor como esperemos una semana y vamos semana a semana bautizando. ¿No les parece que a veces la iglesia contemporánea es muy así? Muy limitada con esos temas logísticos y uno se pregunta, bueno, 3,000 personas, ¿cómo lo dimensionamos? Usted mire el auditorio que tenemos acá en Vida en Acción, ahí tenemos 1,200 sillas. O sea, doble eso, un poco más del doble de eso, llene el auditorio con sillas. Este auditorio son esas 3,000 personas. Ese es el número de gente que recibió. O sea que habían más. Habían unos que seguramente no recibieron, póngale una cifra. Ahora dicen todos, listo, queremos bautizarnos. ¿Usted como Pedro qué hace? Tenemos 120 hermanos. ¿Qué hacemos? Coja y divida a toda esta gente. Eso no lo dice la palabra. Por eso les digo que a veces el ejercicio de meterse un poquito en el texto, imaginarse estas cosas, le ayuda a entender cosas que no dice el texto, pero que nos dan mensaje a nosotros, ¿no? Los apóstoles no se ponían a ponerse obstáculos que nosotros hoy en día nos ponemos. Seguramente Jerusalén, cuando usted ve la geografía de Jerusalén, seguramente habrían cuerpos hídricos, ríos, todo esto, y en algún momento dijeron, bueno, usted coja tantos, usted coja tantos, usted coja tantos, pero no fue un problema. El reto, yo creo que aquí la enseñanza es, no veamos estas cosas como problemas, sino actuemos en fe. A veces nos complicamos con la minucia. Es que ahí también, ¿qué haríamos nosotros? Qué vaina. ¿Y quién los consolida, por ejemplo? ¿Quién les va a dar fundamentos? Dios mío, ¿y quién va a dictar las escuelas? Todo esto son obstáculos a lo que Dios pudiera hacer. ¿Sabe qué es, hermano? Realmente lo que genera el crecimiento verdadero, una convicción absoluta del cristianismo en el corazón. ¿Sí? Yo cuando me convertí, eso sucedió en mi vida. Porque si fuera por consolidación y las escuelas, todo eso me lo deben. La primera visita no me la hicieron. La segunda visita de consolidación tampoco. Entonces, la llamada tampoco me la hicieron. ¿Saben qué había en mi corazón? Una convicción de que estaba en la verdad. Y una convicción de que tenía que trabajar para el Señor, porque es que ya nos metían a los grupos de jóvenes. Y eso era ya. Y entonces los sábados nos mandaban a distintas iglesias que se estaban fundando, desde Santa Isabel, que era la iglesia madre, nos enviaban a la evangelización en los barrios, cada 8 días. Mi líder era una jovencita de 17 años, yo me convertí a los 19 y teníamos un grupo y íbamos arriba a la belleza, arriba. Eso es generar convicción. El asunto aquí es qué tanta convicción nosotros tenemos y qué tan convertidos estamos al Señor. Que no importa, porque es que ahora, entonces, no, el mal testimonio del hermano y ya no vuelvo. O la invitación a otro, no, ya no vuelvo. O cualquier tribulación por pequeña, no, ya no vuelvo. No, mis hermanos queridos, de verdad, esta predicación generó en estos 3,000 una convicción absoluta de seguir adelante. Y eran tiempos peligrosos, no eran tiempos fáciles para vivir la fe, eran tiempos peligrosos.
Ahorita que mencionas, ¿tú cuántos años tienes? 13. Una líder de 17. Eso también a veces nosotros como que nos limitamos. ¿Quién le va a soltar una responsabilidad de un liderazgo hoy a una jovencita de 17 o a ti? Que tú fueras a evangelizar con un grupo liderándolo, ¿no? ¿Qué tal? Los apóstoles se dice que eran muy jóvenes. Jesús tenía 30 años cuando inicia su ministerio y él selecciona a los apóstoles y seguramente los selecciona también en una edad que sean enseñables, que sean moldeables. Por eso muchos apuntan a decir eso y también pues claramente por la historia, sabiendo en qué fechas muere cada uno, apuntan a decir que eran jóvenes. Entonces aquí también con lo que mi papá decía, esta convicción debe generar en nosotros que los jóvenes también prediquen y puedan creer que pueden haber este tipo de avivamientos. Ahora, para pasar al 42, yo quiero hacer una pregunta y es, aquí todos, ¿qué versión de la Biblia tienen ustedes aquí? Yo tengo Reina Valera, levanten la mano, ¿quién tiene Reina Valera? La gran mayoría. ¿Quién tiene una versión diferente? ¿Qué versiones tienen por ahí? NTV. Ok, NTV por acá, ¿alguna otra? La Biblia de las Américas, qué genial. Pues la de Palabra de Dios para Todos. Ok, quiero que miren esas versiones diferentes y vean si en el capítulo hay subtítulos. Ok, Reina Valera tiene un subtítulo ¿en dónde? En ese capítulo 2, miremoslo, si quieren devolverse un poquito, Reina Valera tiene en el 13, aparece para abrir el 14, un subtítulo que es Primer Discurso de Pedro. Y luego vuelve a aparecer un subtítulo en la vida de los primeros cristianos, en el verso 43. Sí, 42 para pasar al 43. Listo. ¿Está igual? Está diferente, ¿verdad? ¿Qué dice el 37 en la Biblia de las Américas? Hay un subtítulo. Y hay otro subtítulo en la Biblia de las Américas. No, en la misma sección donde divide Reina Valera, pero diferente subtítulo. Para la NTV tiene subtítulos. Del 41 al 42 meten un subtítulo. ¿Cómo es el subtítulo? Los creyentes forman una comunidad. Wow, ¿sí ven? Hay diferentes subtítulos. ¿Tú tienes alguna otra diferencia de subtítulos? Vida de los creyentes en PDT, ¿en dónde aparece? Ok, ¿por qué hice este ejercicio? No sé si ustedes habían dado cuenta de esto. Las versiones, depende de la traducción, depende de las versiones de la Biblia, las secciones las agrupan diferente. Esos subtítulos no son de autoría original, no están en las autografías. Yo había explicado alguna vez que eran las autografías, ¿no? Son los textos originales que es del autor original del texto, ¿sí? Esos subtítulos no están. ¿Por qué esto es importante? Porque de pronto ustedes creen que estas divisiones que leemos en nuestras Biblias vienen de hace mucho tiempo y realmente no. Y nos ayuda a ver que cada persona puede tener una visión de las secciones del texto, ¿sí? Yo personalmente pondría un subtítulo aquí del 41 al 42. Es decir, yo me iría más con la NTV para tratar de estudiar el pasaje, ¿sí? Esto es importante porque cuando estudiamos la Biblia, una de las cosas que debe ser muy útil para nosotros es, primero, definir qué voy a estudiar, el pasaje, y cuando lo tenga definido, tengo que leer, creo que me fui a la sesión número 1 de estudio de los hechos, leer, volver a leer, lea usted 4 veces. Cuando pase eso, usted intenta
entender la estructura del pasaje. Esto es súper importante. Aquí no quiero que ustedes se sientan con camisas de fuerza, porque este ejercicio tiene que ser usted tratando de que Dios le hable a través de entender esa porción. Y puede haber diferentes agrupaciones. ¿Eso es útil para ustedes? Hay otro tipo de divisiones muy comunes que ahí sí estamos todos igualitos. Si yo les digo vamos a leer Hechos 2:42, creo que todas las Biblias que tenemos acá tienen esa división, pero esa división también estaba en la ortografía. No, entonces para los que no sabían, también aquí les boto un dato porque la idea es aprender de la Biblia acá. Realmente eso es una división muy reciente y la hace en Inglaterra un arzobispo de Canterbury. El arzobispo de Canterbury es como la máxima autoridad eclesial de la iglesia anglicana y en ese entonces se llamaba Stephen Langton y no es de hace mucho tiempo. Si no estoy mal, es del siglo XVII, del siglo XIII, perdón, del siglo XIII. Y él le agrega los capítulos a la Biblia, los capítulos que tenemos hoy. ¿Usted sabía eso? Los versículos lo agregan después. Siglos XIV, XV. No, siglo XVI. Siglo XVI. Siglos XVI Robert empiezan Stien. a aparecer los versículos. Entonces, también esto es clave porque, y aquí va de por qué hice este ejercicio, porque a veces cuando uno se amarra mucho a los subtítulos que ya te vienen dado, hay veces que alguien vio que ahí había un pare, pero resulta que en tu estudio, en el texto original eso iba aislado y de pronto tú partes una idea muy fuerte, ¿sí? Entonces, traten de entender eso de que los subtítulos es simplemente un ejercicio de alguien por entender el texto, pero que cuando ustedes lean no son camisa de fuerza para que ustedes paren ahí, sino que ustedes traten de hilar todo. Incluso cuando vamos a pasar al capítulo 3, imagínense que ese 3 no existía, que inmediatamente del 47 al 3:1 debe haber alguna continuidad, debe haber algo, y eso es súper importante porque eso nos ayuda a entender mejor la Biblia. Entonces, personalmente, yo digo, verso 41, ahí hay un puntico para mí. ¿Por qué? Porque ahí está cerrando el efecto del sermón de Pedro sobre esa comunidad. Y en el 42 vamos a ver qué sucedió después. Ahí es como yo lo entiendo. Y ahí es donde yo me pego a NTV, me gusta más verlo así. Se añaden 3,000 personas y luego de eso, ¿qué hay que hacer? Que es un poquito la pregunta que hacía mi papá en términos de la analogía a hoy. Bueno, se convirtieron esos y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuántos van para Alfa? ¿Qué líder está en Alfa? ¿Quién va para formación integral? ¿Quién empieza el DP? ¿Quién? Bueno, acá nos sugiere algo muy interesante. Aquí yo creo que nos ayuda a simplificar para poder potenciar nuestra labor hoy. ¿Por qué? Porque nos menciona 4 cosas fundamentales para esta comunidad ponerse en acción después de una gran cosecha de cristianos. ¿Qué haríamos nosotros de pronto usted como líder de la iglesia, con esta necesidad de, digamos, que hubiera este crecimiento exponencial, porque fue un crecimiento exponencial en un momento, 3,000 personas? ¿Qué haría? ¿Qué se pondría a hacer en esto? ¿Cómo sería la evangelización, el discipulado a estas personas? ¿Cómo? Pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que orar y yo les invito de verdad, de corazón, a orar por convicción fuerte en el corazón, convicción de que estamos en la verdad ya. Y que predicamos al Señor y que el discipulado debe ser eso. El discipulado debe ser una convicción muy, muy al fondo del corazón
de que podemos, de que el Señor nos salvó y vamos adelante. 3,000 personas, qué rico. Yo estoy orando por un crecimiento exponencial. ¿Saben cómo sería? Imagínense cómo sería. No, pero ¿cómo podríamos nosotros generar un crecimiento exponencial? Es fácil. Es muy fácil. Cada uno. Ahorita somos una membresía de 2,000 personas. Cada uno. El año entrante seríamos 4,000. El otro año, ¿cuántos seríamos? 8,000. En 2 años. En 3 años, ¿cuántos seríamos? 16,000. Y si le alegramos, solo uno. Estamos pidiendo solamente uno en un año. O sea, este pasaje es retante para nosotros, muy retante. Si nosotros allí hubo por obra y gracia del Espíritu Santo una conversión de 3,000, nosotros deberíamos pensar en esas conversiones uno a uno, anualmente, y esa sería, tendríamos realmente un crecimiento exponencial. En 4 o 5 años tendríamos 30,000 personas. Así como ocurre cuando vamos a vender un producto en voz a voz, mira cómo corre rapidísimo, porque a veces tenemos tiempo para eso o la energía para ello y no para el voz a voz. Cuando tú dices producto, eso a veces en algunos oídos puede ser como conflictivo. ¿Cómo así que un producto? Yo quiero irme ahí y voy a ser conflictivo. Tenemos el mejor producto de todo el universo. Tenemos la mejor noticia, el mejor servicio. Lo que pasa es que ya que tocas eso, ya que tocas ese tema, cuando nosotros vemos en las empresas los encargados del tema comercial, los vendedores, muchas veces se han hecho estudios de los mejores vendedores que tienen diferente a los otros. Y casi siempre es que creen en el producto que están vendiendo, ¿sí? También tiene que ver un poco con la visión y cómo se impulsa la visión con un liderazgo, y por eso me parece fundamental acá Pedro y los apóstoles, porque la visión se la entregó el Señor, la gran comisión, Mateo 28, 19, más Hechos capítulo 1, es complementario, ¿sí? Y ahí ya estaba, eso es lo que tienen que hacer. Les dio una visión y ellos creían en la visión, ¿cierto? Coca-Cola, lo hemos visto muchas veces, en muchos predicadores hacen esa comparación. Coca-Cola se propuso como meta que su producto estuviera en todos los lugares del mundo y ya la cumplió. Y muchos predicadores dicen, ¿cómo es que Coca-Cola en tan poquito tiempo? Porque ¿cuándo nace Coca-Cola? Eso no es invención de hace milenios, ¿no? Eso es hace poquito. ¿Coca-Cola cómo hizo? Entonces, aquí nos reta porque realmente nos hace preguntarnos, ¿yo sí estoy creyendo en el producto que estoy vendiendo? Y ahí hay un gran interrogante, ¿no? Lo conozco, hay que conocer el producto para saber venderlo. Bueno, el 42 tiene 4 cosas básicas que hicieron los apóstoles después de esta gran conversión. Miremos una a una si les parece. Empieza diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. 2. En la comunión unos con otros. 3. En el partimiento del pan. Y 4. En las oraciones. 4 cosas que hacían. Perseveraban en 4 cosas. Perseveraban es, realmente aquí en Reina Valera nos llega esta palabra, perseveraban. Quiero saber ¿qué dice por ejemplo la Biblia de las Américas? Se dedicaban a la enseñanza. NTV,
se dedicaban. Es que aquí Por hay acá. una del peregrino, católica. Esa está más amplia. PDT, ¿qué dice el verso 42? Estaban dedicados. Hasta ahí. Entonces, ¿tú tienes otra? Ok, vale. Entonces, miren, el comparar versiones nos ayuda, pero el ir al lenguaje original nos ayuda más. ¿Qué dice? Wow. Los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraban la cena del Señor. Bueno, ahí vemos una muestra de lo que hemos hablado de traducciones literales, dinámicas. Aquí, ¿qué pasa? Eran fieles. Cuando vemos esta palabra perseveraban en el griego, realmente es compuesta de dos. Una tiene que ver con continuar y la otra palabra tiene que ver con adhesión, con estar pegados, con estar unidos. Continuar adheridos, continuar pegados. No se despegaban de cuatro cosas. Esa alusión da más claridad, el lenguaje original, el griego. Se mantenían. Entonces, todas las demás versiones intentan llevar esa idea, pero las cuatro cosas, la idea más fiel es: continuaban unidos, adheridos, cohesionados con estas cuatro cosas, ¿vale? ¿Cuáles cuatro cosas? Doctrina. Cuando habla doctrina, la palabra en el griego es didaqué, de donde viene nuestra palabra del castellano didáctico. Didaqué es enseñanza. Doctrina, enseñanza. Entonces, continuaban adheridos a la enseñanza. ¿De quiénes? De los apóstoles. ¿Qué es apóstol? Hoy estamos en clase de idiomas. Apóstol es enviado, es un mensajero, es un rol era muy común en el ejército romano el rol del apóstol como aquel que enviaban antes como un heraldo, ¿sí? Que siempre iba a la vanguardia. Ese es apóstol. Y los apóstoles que están hablando acá son esos mensajeros a los que Dios le delegó la gran comisión, o sea, estos 120, ahora 3.120, ¿sí? Pero de estos 3.000 se estaban uniendo a estos primeros cristianos. ¿Cómo se imaginan ustedes, digamos, que ya ellos, o sea, cuánto tiempo está entre el versículo 21, el versículo 41 y el versículo 42? Porque uno cree que es que ya los 3.000 entonces supieron la doctrina y los 3.000 empezaron ya. Ahí es donde también tenemos que meternos un poquito en el texto, de decir cuánto tiempo duraron para que ellos estuvieran perseverando. ¿Cómo empezaron? Es una cosa loca pensar y cómo los apóstoles empezaron, digamos que los 120 empezaron a enseñarle a los 3.000. ¿En qué tiempo? ¿Cómo lograron hacer que esa enseñanza de Jesús, porque es que es un cambio de mentalidad total? O sea, ellos tenían muy arraigado el judaísmo. Pero ¿saben qué era lo hermoso de todo esto? Que la predicación de Pedro les abrió los ojos a ellos a decir: lo que ustedes han creído está bien, solamente que no lo están creyendo en Jesús. Pero Jesús es el que debía venir en ustedes que estaban creyendo eso. Y entonces ellos ajustaron su fe judía a la fe cristiana. Porque igual nosotros enseñamos el Antiguo Testamento, ¿o no? Y todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y todo es una cuestión que enlaza proféticamente a Jesús. Entonces, exactamente, lo reorientan. ¿Y qué cosa es la doctrina de los apóstoles? Pues
la doctrina de Jesús. Ahora Pero- tenían una ventaja, ¿no? Porque pues digamos que esta primera población, recuerden, eran judíos. Judíos, Entonces, por ya eso. había un avance. ¿En qué sentido? Ya conocían las escrituras. Las escrituras en ese entonces, que era la Tanakh, ¿sí? La Torá, los escritos, los salmos, ¿sí? Esa era la Biblia de ese entonces. Ya la conocían. Lo que tenían que hacer en este momento con los judíos, ¿qué era? Lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos que eran también de trasfondo judío, y era mostrarles cómo todas las escrituras hablaban de él, ¿cierto? Este tema de la enseñanza, primera cosa clave que aparece, ¿qué hay que hacer con un recién convertido? Enseñarle la palabra, enseñarle la doctrina, enseñarle las enseñanzas de los apóstoles. De los apóstoles, ahorita quería hacer una claridad. Cuando digo que eran todos estos 120, quiero decir en su sentido amplio del término apóstol, como enviado, como comisionado, como mensajero que va adelante abriendo brecha. En ese sentido, en un sentido amplio, lo hemos dicho en muchos espacios acá en la iglesia, cuando hablamos de los 5 ministerios, Jesús modeló la perfección de los 5. Nosotros tenemos una gracia, unos dones dados, muchos teólogos lo llaman los dones ministeriales, y algunos tenemos más tendencia a ser más eficaces en unos que otros, pero no quiere decir que no busquemos ser los otros. Pongo un ejemplo. Yo soy, por mi carácter, por mi forma de ser, por mi formación, por mi experiencia de vida, yo ya sé que yo soy maestro apóstol, pero soy muy flojo evangelizando. No quiere decir que entonces porque no tengo este don que otros tienen, yo no busque pulir esa parte, no busque pulir ese don. Habrán momentos de mi vida donde Dios tendrá que decirme, oye, necesito que despiertes ese evangelista que hay en ti. Lo mismo puede pasar al revés. Pueden haber personas que tienen ese don de evangelista y se les da mucho el evangelizar, pero en algún momento dice, ahorita no te necesito evangelizando, necesito que vayas, por ejemplo, vas a ir a plantar una iglesia en este lugar, eso es muy apostólico. O necesito que formes liderazgo, ¿sí? Ese tipo de cosas pueden suceder. Hago esa claridad con el tema de los apóstoles, porque cuando hablamos de apóstol hay que hacer la acepción. Apóstol, en su concepto bíblico, tiene que ver con uno de los dones ministeriales. También puede ser entendido, como es en este caso, con el grupo selecto de 12 personas que anduvieron con Jesús. De esos, uno que fue Judas y fue reemplazado con Matías, y Pablo, que se considera también como el adicional después, que cuando pasamos por la elección de Matías, creo que tocamos ese punto de que todavía muchos se debaten si esa elección, si Matías fue el 12 o fue Pablo, porque cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén dice que habrán los nombres de los 12 apóstoles, entonces allá sabremos, tendremos que ir a ese 12 a ver cuál escribieron, si Matías o Pablo, ¿vale? Listo, entonces lo importante de enseñanza. El apostolado tiene que ver, recuerden, algunos en esto quiero que tengan muy en claro lo que es el apóstol, porque dice que seguían las enseñanzas de los apóstoles. Y el apóstol, como ya lo explicó Guillermo Arturo, el apóstol era un militar enviado a conquistar, ¿sí? Por eso el símbolo del apóstol, algunos teólogos lo han puesto la espada. Entonces, cuando nosotros miramos este significado del apóstol, no necesariamente, porque algunos lo asocian únicamente el apóstol con un fundador de iglesias, y no es así. El apóstol Pablo, además de todo lo que era formación de liderazgo y todo esto, era fundador de iglesias. Pero cuéntenme las iglesias que fundó Pedro, cuéntenme las iglesias que fundó Bartolomé o Natanael, que era el mismo. Cuéntenme las iglesias que fundaron los otros apóstoles. No necesariamente se asocia el apostolado con la fundación de iglesias. Sí,
tiene esa característica adicional, pero el apóstol es más el que abre brecha, el que conquista, el que lleva, el que enseña y el que forma. Eso es más el apóstol en esto, para mirar que seguían la doctrina de los apóstoles, porque ellos eran los que formaban y abrían brecha y enseñando a toda esta multitud. Entonces, primera cosa, la enseñanza. Yo aquí les lanzo la pregunta, es ¿qué tan buenos somos nosotros para enseñar la palabra a los nuevos creyentes? ¿Qué tan capacitados estamos? Y por eso este espacio. Aquí debería haber mucha más gente, muchas más personas, si están interesados en que la iglesia crezca, en que no solo la iglesia, el reino de los cielos, la misión crezca, ¿sí? Porque es que cuando digo la iglesia crezca, creen que estoy hablando solo de sillas. No, estoy hablando del cuerpo de Cristo, tiene que crecer, ¿sí? Y para eso es clave que usted se capacite y que enseñe bien la doctrina de los apóstoles, que en este caso está hablando de aquellos que Jesús instruyó para esta labor. Y recuerde Hechos 1, cuando estábamos viendo que después de la resurrección, ¿qué hizo Jesús con los apóstoles? Estuvo enseñándoles doctrina, porque sabía que iba a llegar este momento. Segunda cosa. Pero no dejaste que contestaran. ¿Qué tan preparados están para esa enseñanza? ¿Qué discípulos tienen? ¿Cuántos han formado? El día que Jesús les diga, bueno, llegaron aquí, cuénteme qué hizo en la tierra. ¿Cuántos discípulos ganaste? Recordemos eso, que también es una responsabilidad, ¿cierto? De ganar, de enseñar, de formar discípulos. Aquí estos apóstoles no hicieron 4 años de maestría, aquí no hicieron doctorado de 5 años en estudios bíblicos. Recuerden cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos, ¿sí? Con los 12 estuvo 3 años y piquito, ¿sí? Pero aquí, después de la resurrección, que les enseñaba acerca del reino, en Hechos 1, ¿eso fueron cuántos días? 40, 50 a Pentecostés, que fue el lapso de esos 10 días que estuvieron ahí esperando, que Jesús les dijo váyanse a Jerusalén y esperen, y ellos no sabían cuánto ni cómo, fueron 10 días, ¿sí? Pero con esta formación ya ellos, junto con el Espíritu Santo, empezaban a enseñar la palabra sin temor. Y a veces nos limitamos porque decimos, no, yo tengo que esperar porque todavía no me he leído la Biblia de tapa a tapa. Bueno, tiene que leérsela de tapa a tapa y eso se demora 1 año. Pues realmente la Biblia se puede leer en menos tiempo, en mucho menos tiempo. Pero para una persona común y silvestre, 1 año es una meta muy, muy alcanzable. Ya con eso, con entender lo esencial del evangelio, usted puede empezar a enseñar. Que hay que seguir haciéndolo y capacitándolo, sí. El ejemplo claro es Pedro. Pedro aquí estaba todavía siendo el pescador que Jesús llamó. Pero cuando vemos la carta de Pedro, lo he mencionado varias veces, los eruditos lo que dicen de Pedro es que se volvió un erudito, que se volvió el griego de las cartas de Pedro. Los críticos de literarios dicen es el griego más precioso de todas las cartas del Nuevo Testamento. Es una composición, es una redacción bellísima. O sea, Pedro, a pesar de que aquí tenía un conocimiento básico y el Espíritu Santo de respaldo, y se convirtieron 3,000 personas. Después dijo, no, yo tengo que seguir creciendo, seguirme capacitando, seguir mejorando en la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Yo tengo aquí algo también que siento muy, muy en mi corazón compartirlo, y es, miren siempre las oportunidades y estén muy atentos a la voz de Dios. O sea, Pedro allí se levantó en un instante muy apropiado para predicar. Ellos veían las multitudes veían semejante acción del Espíritu Santo sobre estos 120. Entonces, yo recuerdo
bueno, hay que ser muy susceptibles a la voz de Dios y a decir, si arrímese a esa multitud o predíquele a esa multitud. En una ocasión se cuenta la historia de un hombre evangelista que estaba en un partido de béisbol en Estados Unidos. Y entonces estaban ahí como en un break y le dice el Señor, bájese al diamante, cuélese ahí. Y el evangelista dice, Señor, pero ¿cómo así que me cuela ya el diamante de béisbol? Sí, cuélese. Se coló, allá entró. Y entonces le dice, coja al pelotero y colóquelo sobre su espalda, le dice el Señor, y empiece a dar vueltas. Entonces toda la gente, la radio, se entró un loco allí al diamante de béisbol, pero ¿qué hacemos con él? La policía, que no sé qué. Y entonces cuando todo el mundo estaba ya fijo, el Señor le dice, predique. Predique. Y dice que ese día se convirtieron 5,000 personas en un mensaje de 10 minutos. ¿Qué tal si este domingo cogemos así al azar y tome, predique? Ahora, nos tiene Dios que decir especialmente en un instante de estos, predique. No, todos los días nos está diciendo predique. Al que tiene al frente, al que tiene al lado, al que tiene a la espalda, al que tiene, predique. Simplemente es eso. Y así, entonces sí lograremos un crecimiento. Ahora, este asunto del crecimiento, yo quiero que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es nuestro interés en crecer? ¿Tener una iglesia grande? ¿Acumular más adeptos a una misión? No, es ganar personas para el reino, ganar personas para el Señor, para Cristo. Cumplir la misión. Cumplir la misión que el Señor nos encomienda. Entonces, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Segunda cosa, en la comunión, y esta me parece clave. Muchas personas tienen este mal argumento de decir, yo tengo mi relación personal con el Señor, yo aprendo solito en casa. Muchas personas se llenan de Biblia, se vuelven cabezones y hay gente muy, muy letrada en temas de la Biblia y nunca van a la iglesia, nunca se relacionan con sus hermanos, nunca tienen koinonía con el prójimo. La palabra griega de comunión es koinonía, como la finca que tenemos allá en Sasaima. Se llama koinonía, es para eso, porque su propósito es compartir unos con otros, tener compañerismo unos con otros. Si esto está escrito acá después de esta primera conversión, qué importante es que no olvidemos que una de las cosas fundamentales para hacer con las nuevas personas que llegan a la iglesia es invitarlas a tener una relación con la iglesia, a tener una comunión con los hermanos. Importantísimo eso, no es solo que vengas a formarte en cursos bíblicos. No es solo que vengas a asistir al culto de 8 a 10 y de 11 a 1 y lo de las cosas más productivas para tu vida cristiana es ven al culto de 8 a 10, pero de 10 a 11 ten comunión, de 11 a 1 ten comunión. Antes de las 8 puedes venirte a las 7 y tener comunión. Porque eso es clave, que al final yo pueda decirle, Nico, ¿cómo te fue esta semana? Y no que termina el culto y yo, quería saludar a Nico y ya no está. Quería saber cómo él estaba porque necesito saber qué luchas lleva. Necesito saber qué victorias le ha dado al Señor. Necesito reconectarme con el testimonio de esta semana que él podrá seguramente decirme, esta semana oré por alguien y fue sano. Y yo, ese era el testimonio que yo necesitaba porque estaba como achantadito en mi fe, ¿cierto? Ojo con algunas cosas y algunas personas que han tenido mucho problema, digamos, han tenido problemas o desilusiones en las iglesias y se volvieron anti-iglesia. Entonces, yo vivo mi cristianismo en casa, pero no voy a la iglesia. Eso y eso lo viven publicando a varias personas. Yo me encontré con uno de ellos. No sé qué problema tuvo en la iglesia, de aquí, estoy hablando de acá.
no sé qué problema tuvo con alguien en la iglesia. Yo me lo encontré después de tantos años en una cafetería. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Dijo, no, yo no quiero saber nada de iglesia. Yo vivo mi cristianismo en mi casa. Yo le dije, ¿y cómo haces tú con el mandamiento de ganar a otros? No, yo evangelizo. ¿A dónde los llevas? No, pues yo los dejo a que ellos decían la iglesia. Ok, hay un mandamiento de diezmar y ofrendar. ¿Dónde lo haces? No, yo no diezmo y no ofrendo. Yo le dije, hay un mandamiento del verdadero discipulado. ¿A cuántos estás discipulando? O sea, hay muchas cosas de los mandamientos bíblicos en mi vida que tengo que hacerlos exclusivamente en la iglesia. Entonces, aquellas personas que hablan de ese, y hay muchos anti-iglesia. Yo voy a veces a comprar por ahí en un lugar, voy a comprar un artículo de casa y el Señor me distingue como pastor porque yo me identifiqué como pastor y algún día le estaba hablando ahí. Dijo, yo soy cristiano, yo soy creyente. Yo le dije, ¿dónde te congregas? Dijo, en ningún lugar. Yo no quiero saber de iglesia. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El congregarnos es sumamente importante, tener comunión. Miren, lo bonito de tener comunión es que a veces hasta un abrazo ministra. Un abrazo puede ser muy especial. Una vez un hermano, un siervo de Dios perdió un hijo que perdió un hijo porque el hijo estaba perdido. Había salido del redil y andaba en malos pasos y lo mataron. Entonces él llegó a las oficinas en Santa Isabel porque allá existían las oficinas también de la región central. Y él estaba pagando un alfolí. El alfolí es el diezmo de los diezmos de la iglesia. Nosotros de los diezmos pagamos diezmos a la región, a la misión. Y él estaba pagando allí o llevando el alfolí. Y me lo encontré así de frente. Y le di un abrazo y duré ahí como un minuto abrazado. Y lloré con él. Y nos despedimos. Y yo llegué a la oficina, me bajé a la oficina y yo dije, pero yo no le pregunté cómo estaba. Y me dio una culpa. Ni le pregunté, hermano, ¿cómo estás? No le di una palabra de aliento. Y yo dije, Dios mío, pero ¿yo qué hice? Y yo estaba así, yo intenté como llamarlo y dije, pero me enmudecí, ¿qué me pasó? Me lo encuentro después, como a los 20 días. Y él me llama y me quita la culpa. Porque me dice, Silvio, no sabes cuánto ministró tu abrazo. Ese día me fui con un nuevo ánimo y un nuevo aliento por tu abrazo. Yo sintiéndome culpable y él ministrado. Es eso, es la comunión unos con otros. Qué bonito tener comunión, qué bonito tener amigos, qué bonito hacer amistad en la iglesia. Ahora, hay algunas personas que vienen a la iglesia y no tienen comunión con la iglesia, que es otro mal que existe. Vienen pero no tienen comunión, salen volando. Eso tampoco es bueno, porque la Biblia dice que perseveran en la doctrina y en la comunión unos con otros. El compañerismo es sumamente importante en la iglesia. No se puede ser cristiano sin relación con el cuerpo de Cristo. Cristiano, el que sigue de cerca a Jesús, y el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús es la iglesia. No se puede ser cristiano si no estás siguiendo de cerca a la iglesia. Importantísimo. La vida de iglesia es una de las bendiciones más grandes que tú puedes tener. Y vida de iglesia no es solo escuchar el sermón y salir. Consejo para padres: usted quiere un hijo
que esté afirmado en la fe y que no se pierda y que esté firme hasta su adultez, permítale tener vida de iglesia, permítele tener amigos en la iglesia. Los amigos de iglesia son una bendición. Permítale que su juventud, que su niñez la viva en la iglesia. Muchos pastores nos han preguntado a nosotros tres como hermanos, a Daniel, a Ana María y a mí, sabiendo de tantos casos de hijos de pastores que se han apartado, siempre nos dicen, oiga, ¿y ustedes qué? O sea, sus papás, ¿qué hicieron? Y la verdad es que yo nunca había tenido como una respuesta, pues como una receta, ¿no? Pero yo agradezco mucho es el tema de vida de iglesia. Yo pude servir desde niño abriendo los salones de iglesia infantil. Desde niño les estoy diciendo que tenía 8 años y yo era el que llegaba a abrir los salones. Yo en mi adolescencia podía tener el privilegio de estar en el grupo de alabanza y construir unas amistades valiosísimas que hasta hoy perduran. Voy a poner un ejemplo, la administradora de la iglesia fue una de esas que estuvo en Escuela de Adoradores conmigo y es amiga mía, ¿cierto? Es una bendición y mi juventud la invertí en la iglesia y eso fue ancla. Mi pastora, le llegué varias veces diciéndole, Paz, no me programes más, no quiero seguir acá, estoy como muy atareado, les estoy contando infidencias. Y mi Paz me dijo, pues no, de malas, te voy a programar. Y nunca me dejó, Muy buena consejera. nunca me dejó sentarme, nunca me dejó desconectarme de la iglesia y ahí aprendí, la iglesia es un ancla de tu vida, comunión unos con otros. Viene la tercera. Pero, bueno, quisiera oír, ¿qué dicen ustedes de todo esto, de iglesia? ¿Quieren participar? Yanecita. Sí, yo pienso que lo que decía Gillo, que una gran experiencia, porque nosotros también de niñas empezamos en la iglesia y nos empezamos a vincular en muchas actividades de adolescentes. En esa época estaba Marcelita en una parte de adolescentes, en pantomima, y ahí nos empezamos a involucrar, nos involucramos en todo lo que eran poemas y todo el Día de la Madre, para Navidad. Y eso lo vincula a uno muchísimo con la iglesia y le ayuda a uno mucho y hacer amistades que son buenas para uno seguir vinculado con las cosas de Dios. Creo que es tan importante complementar lo que tú dices, un papá que llega a la iglesia con sus hijos, los niños se van acostumbrando que ese es su ambiente, que esos son sus amigos y que en la iglesia va a encontrar su cónyuge. Entonces es un lugar mucho más seguro que estando afuera, poner los ojos afuera. Lo importante es encontrar amigos, porque aquí muchos realmente tenemos amigos en la comunidad de la iglesia. De otros de afuera serán uno o dos muy escasos. ¿No? Nosotros hemos acompañado a mucha gente en las exequias, que los que más están son los hermanos de la iglesia. Qué lindo poder sentirse abrazado. Sí, ¿alguien más? Sí, yo quería mencionar que, bueno, lo hablo desde mi perspectiva personal y yo creo que en algún tiempo me separé de la iglesia, quizás también un poco herido. Y yo creo que nosotros como iglesia debemos estar también preparados, independientemente que no hayamos sido los ofensores, por decirlo así, a pedir disculpas, a pedir perdón, o brindar esos espacios de volver a casa de una manera más sana, ¿sí? Porque lo hablo como joven y lo he visto también en muchos de mis compañeros ya de la universidad que han pasado por iglesias, pero sienten esa misma herida y poder brindar ese espacio es como necesitamos volver a entender que esto es un lugar seguro para que puedan llegar más. Eso es koinonía, eso es comunión. Comunión quiere ver compartir incluso las luchas, los conflictos, las heridas. Es ser familia. Yo he herido a mi papá muchas veces en la vida, lo he herido. Mi papá me ha herido a mí, no hace que me vaya de casa.
no hace que me desconecte de casa. Hay una seguridad porque hay comunión, hay relación. Es muy importante que como iglesia no olvidemos aquellos que pertenecieron a nosotros y no están. Si cada uno de nosotros tiene un hermano que dejó de ver, llama. Si tiene teléfono, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y si se vuelve a aparecer en la iglesia, por favor, no cometa el error de decirle, oiga, qué milagro, usted sigue siendo cristiano. Pecador. Pero que nosotros como hermanos de Cristo podamos tener esa fraternidad y la delicadeza, digámoslo de esa forma, de oye, ¿cómo estás? Te extraño, ¿sí? Y lo que usted decía, Paz, un abrazo, simplemente un abrazo. A veces uno no le puede abrazar físicamente, pero sí con una llamada. Entonces, Recordemos una cosita, que cuando hablamos iglesia, iglesia soy yo. Recuerden siempre eso. ¿Iglesia quién es? No es la institución, no es el edificio, iglesia soy yo. Ahora, sí a todo José, eso, pero también hay que aclarar esto porque tenemos que ser fieles bíblicamente a todo. Hay una excepción, hay unas excepciones, porque hay unos casos de disciplina donde explícitamente nos dice cuando un hermano entre ustedes esté haciendo estas cosas que no son, apártense. Hay un verso que dice, ni siquiera coman con él, porque tiene una intención de fondo, no es para hacer mala leche. No es para ser malas personas, es para un tema de disciplina de esa persona y es un tema que él necesita sentir esa distancia para volver a casa como el hijo pródigo. José Muy importante y es la madurez espiritual. Y en la congregación hay muchas personas que no la han alcanzado y las miran feo y no vuelven. Les dicen una palabra de exhortación que tal vez no era lo que querían escuchar y no vuelven. No los hacen partícipes de una actividad y no vuelven. Entonces, ¿en qué grado está la madurez de esa persona? Y viene el tema del discipulado. Estoy formando personas resilientes, estoy formando personas con carácter, que estén preparados para que lo miren mal, para que lo exhorten, para que le llamen la atención y no esté de acuerdo. Y estas personas, hay muchas personas que se van y no vuelven, pero es porque son inmaduras, ¿sí? Entonces, si uno se pusiera a hacer un ejercicio de cuántas personas nos han dicho cosas, no fuéramos maduras espiritualmente, no estaríamos aquí, porque somos de carne y nos duele, ¿sí? Pero hay mucha gente lastimada y me adhiero a lo que dice Sandra, deberíamos llamar a esa gente lastimada y si así no hayamos sido los agresores, pedirles perdón y esa sería una reconciliación también como iglesia con los hijos de la iglesia, que somos las ovejas, pienso yo. Sí, hay muchas formas de esto, pero yo vuelvo al principio. ¿Por qué muchos llegan y se retiran? Porque no hay una convicción fuerte en el corazón, ¿sí? Entonces hay que generar esa convicción, Paito. Pues en conclusión yo veo en Vida en Acción algo tan hermoso de ese amor fraternal, porque yo vengo de una iglesia, estuve 8 años en Filadelfia JB y parte de un fundamento bíblico se lo debo a la iglesia porque allá el estudio de la palabra es muy profundo. Entonces se cumple la primera característica de ese versículo, pero son un poco carentes en cómo me siento yo en familia para aplicar lo que aprendo, para aprender a crecer, para orar, para participar de la cena. Entonces lo hacíamos porque era parte del protocolo del momento, pero no porque yo me estuviera sintiendo en familia. Entonces yo tenía problemas, tenía dificultades, pero yo me hacía en la palabra, más allá de en el abrazo de un compañero. Nunca tuve una amiga en 8 años, una amiga. Y llego acá y encuentro el abrazo apretado de mi pastor,
de las personas que el Señor nos ha permitido conocer, que en la iglesia es algo maravilloso. Yo públicamente los quiero honrar con esto, y es que tenga uno la tranquilidad de cuando uno trae invitados, es decir, te va a invitar a mi casa, ¿sí? Y es eso. En mi casa todos nos saludamos, todos nos conocemos, de pronto no se acuerdan todos de mi nombre, pero me saludan y me abrazan con amor fraternal, ¿sí? Soy importante, están pendientes de por qué no vino el domingo, por qué no viniste, y eso es importante. Tal vez en este momento de mi vida creo que es lo que me ha consolidado en mi fe, en mi crecimiento como persona, es lo que también me permitió ver lo que ya conocía teóricamente, como que ponerlo en práctica. Entonces pienso que es un plus maravilloso. Amén, gracias, gracias. Bueno, vamos a tener un breakcito. Fíjense que hoy… Cerremos simplemente introduciendo las dos que vienen, partimiento del pan, vamos a retomar desde ahí la próxima, porque recuerden que ahorita después del break son preguntas y respuestas. Partimiento del pan tiene que ver con recordar al Señor Jesús. Vamos a ver eso. Y oraciones, súper clave en una iglesia. Puede haber enseñanza, puede haber comunión, puede haber recordar al Señor Jesús, pero la oración sostiene la iglesia. Cerramos ahí y retomamos la siguiente, que hay que hacer el anuncio. Estamos manejando cada 15 días. En 15 días tenemos convención de la Misión Cruzada Cristiana en la noche. Quiere decir que no hay estudio bíblico, lo anunciaremos para los siguientes 15 días, ¿vale? Exactamente, nos vemos en un mes. La idea de esta sección, para los que no han estado en las últimas sesiones, como este espacio es para aprender Biblia, la idea es que usted pueda preparar, si en algún momento le surge una pregunta que no ha sabido resolver acerca de la Biblia, si en algún momento tiene dudas en torno a un texto, a un verso, a alguna doctrina, alguna cosa de estas, este es un espacio donde libremente vamos a estar interactuando y podemos entre todos aprender un poquito más. Entonces, ¿quién lanza la primera pregunta? Tú. Tengo una duda. Cuando Jacob va a encontrarse con el hermano en la noche del Señor, llega el ángel y los toca y tiene como una pelea. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pelea? Es como una pelea. La pregunta es, ¿qué? ¿Por qué Jacob pelea con el ángel? Eso está en Génesis 32, ¿sí? ¿Por qué se da la pelea? Verso 22. Génesis 32, 22. Bueno, viene Jacob después de 21 años de haber estado al lado de Labán, el suegro, y viene para volver a Israel. Viene desde Mesopotamia, ¿no? Entonces dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La idea de la lucha era como él luchaba en sus propias fuerzas para ganar todo lo que tenía. Y lo hizo por mucho tiempo.
adquiriendo las cosas así. Jacob era uno de los que decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces todo lo quería rápido. Él entonces es enviado a comer de su misma siembra, y él usurpó pues la primogenitura, la compró, robó e engañó. Fue a donde Labán, duró allí 21 años recibiendo engaño. El salario dice que se lo cambiaron 10 veces, y eso que era el suegro. Primero el engaño, que él se enamoró de Raquel, luego le dieron a Lea. Pero aquí entonces tiene una lucha con Dios, y viene Dios a luchar y a decirle: la manera no es en tu lucha, sino es en la mía. Entonces por eso dice que luchó con un ángel con él esa noche, y era decirle: tus fuerzas no vencen a Dios, Dios vence tus fuerzas. Entonces fíjense que allí estaba luchando un ángel de Dios con él, y la lucha fue tan intensa que no se sabe qué clase de lucha, o si se agarraban, se golpeaban, si era lucha grecorromana, no sabemos qué clase de lucha. Lo cierto es que estaba luchando. No sé si el ángel lo tenía agarrado y él entonces déjame ir, pero tenía un propósito, y era también bendecir a Israel, bendecir y cambiarle el nombre, porque allí le cambia el nombre. Y en esa noche dice: bueno, aquí hay una historia que contar, y es que tú has luchado con los hombres y venciste, y has luchado con Dios y venciste. En cierto sentido, luchar con Dios no es que él venció a Dios, sino que venció él luchando con Dios. Y esa es la lucha que se presenta. Y entonces ahí, de la única manera que pudo zafarse del ángel, es que le descoyuntó la cadera, lo descaderó, en otras palabras, lo descaderó. Y ahí continúa la marcha, pero la intención era bendecirlo, cambiarle el nombre y hacer que las luchas, que las cosas no eran fáciles de obtener por sí solos. ¿Sí te respondió la pregunta? Yo quiero añadir a la respuesta un poquito la herramienta que les he dicho. Traten de imaginarse la historia, porque a veces vemos solo esa porción de la pelea, pero para entender la pelea hay que entender la historia en la que está inmersa la pelea. ¿Cuál es la historia? Jacob está huyendo de Labán. Entonces ya hay una señal de cómo tú te sientes cuando viene alguien persiguiendo, te estás huyendo porque hay peligro, ¿no? Vas en un camino con todas tus posesiones, toda tu familia, todos tus hijos, tus esposas, todo lo tuyo, pero no solo vas huyendo, vas a encontrarte con uno que te dijo que te iba a matar. ¿Sí ven cómo ya empezamos a armar, digamos, la escena? Entonces Jacob está paranoico, está realmente angustiado, está ansioso hasta la médula, porque detrás viene uno para matarlo y adelante viene otro para matarlo. Entonces, ¿cómo es el estado de ustedes cuando van por un sitio donde hay peligro de muerte? ¿Sí? Angustia. Vamos con esa imagen. Empieza una estrategia de él frente al que tiene al frente, que es Esaú, que lo va a matar. Y él dice: primero manda un grupo. Ahí uno dice, ahí hay imperfección claramente, porque mandó yo digo, ese primer lote, si a mí me hubieran mandado, yo digo: uy, mi papá no me quiere ni 5. Pero mandó ese primer lote con una estrategia de que si lleva a encontrarse Esaú y viene con malas intenciones, se pierde ese lote, pero quedan los otros. Es un poco arriesgado, pero fíjense en esa situación de angustia, ¿no? Puedo perderlo todo o perder un poquito. Entonces él idea un plan, porque Jacob
el nombre de él es engañoso, el que siempre era astuto, siempre era haciendo cosas así con sagacidad para su propio beneficio. Y aquí se inventa un plan sagaz para librarse de ese peligro. Aquí es importante que dice que ya había pasado todo lo de él, se quedó solo. O sea, súmale la angustia de que ya no tiene esos, ya como quien dice, a la de Dios. Y se le aparece un varón en un camino donde no debía haber nadie más. ¿Cuál es la reacción de ustedes cuando van solos por la calle en un lugar peligroso y se les aparece alguien? Ahora, dice la palabra, el verso 24 es clave, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. El varón luchó con él. No, Jacob luchó con el varón. Eso es importante. Dios quería encontrarse con Jacob. Dios en cierta forma tenía, lo que dice mi papá es importantísimo, tenía un propósito a encontrarse con Jacob. Aquí claramente la historia tiene elementos que figurativamente nos enseñan y se pueden aplicar a hoy. Y en últimas, el resultado de la pelea es lo que nos dice qué quería hacer Dios, porque al final le toca el muslo, ¿sí es? La cadera, perdón. Sí, el muslo. Anatomía perdido. ¿Y qué pasa? Después de la pelea, camina diferente. El que antes era acelerado, ahora tiene que ir. Dios quería cambiar a Jacob. Dios quería cambiarlo. Y muchas veces es una lucha. Es difícil a veces que nosotros cambiemos y nos encontramos en nuestras vidas en constantes luchas con Dios en muchos momentos de nuestra vida. Y si bien en ese momento el contexto, la escena te hace entender, oiga, si se me aparece un tipo ahí de la nada y yo estoy en tremenda paranoia, pues yo saco un garrote y le doy, ¿sí? Y si se me viene acá a agarrarme, yo digo, este man me va a robar, ¿sí? Pero más allá de eso, el plan de Dios de enseñarnos con esta historia una cosa más profunda, ¿sí? Cómo Dios quiere transformarnos y cómo en esa transformación muchas veces nosotros peleamos y peleamos con Dios. Pero a mí me toca, este es de mis pasajes favoritos, por eso me emocioné. Porque al final la actitud de Jacob me parece maravillosa. No te soltaré hasta que no me bendigas. No sé cuántas veces ustedes han sentido que están peleando con Dios, pero no es una pelea para alejarme de Él y vivir fuera de Él. Es una pelea de decirle hasta que no logre vencer esto, hasta que no logre, no te voy a soltar hasta que no cambie. Hay algo interesante en la expresión de no te dejaré hasta que no me bendigas, y es que ya Jacob reconoce que es un ángel de Dios. Ya reconoce que es un ángel de Dios. No sé en qué momento de la noche, él reconoce que es un ángel de Dios. Y allí hay una declaración de destino para este hombre. Hasta ahí su nombre era Jacob, el usurpador, el engañador. De allí en adelante se llama Israel. Recuerden que él en hebreo es Dios, ¿sí? Él en hebreo es Dios. Israel, el que lucha con Dios. Rafael, Dios sanador, ¿sí? Todo esto que habla de él es Dios en hebreo. Entonces, Israel, el que lucha con Dios. Ahí es donde nosotros decimos, wow, qué impresionante lo que hace el ángel
que al fin y al cabo yo no sé si en la lucha dejó saber que soy Dios, o el ángel le dijo yo vengo de parte de Dios, o alguna cuestión, pero ¿por qué le dices no te dejaré si no me bendices? Porque ya reconoce quién está ahí. Ojalá y nosotros pudiéramos agarrarnos tanto de Dios en un ayuno, por ejemplo. Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. De ahí en adelante, lo que hacía referencia a Guillermo Arturo en el caminar. Yo he usado este pasaje para introducir el encuentro, ¿sí? De ahí en adelante, ¿cómo fue el caminar de Jacob? Un caminar de dolor, ¿cierto? Porque el descaderamiento, eso quiere decir que las cosas en el caminar de Dios, algunas duelen. Fue un caminar distinguido. Siempre que el cojo cojea lo distinguen, ¿no? Era un caminar distinguido, que nosotros, eso también debemos nosotros. Una vez que Dios cambia nuestras vidas, debemos caminar de la forma que Dios quiere que caminemos. Un caminar distinguido. Un caminar lento, porque las cosas de Dios no son a la loca ni a la ligera. Espere, paso a paso. Y se lo reveló, mire que se lo reveló en el principio, cuando tiene la escalera, en la visión de la escalera, una escalera que llegaba de la tierra al cielo. Dios le quería decir a Jacob, ve paso a paso. La escalera no se puede subir de uno al cuarto escalón, no. La escalera debe ser paso a paso. Aquí lleva las cosas, pero no a la loca como tú las llevas. Ve despacio, ve despacio. Es más, allí no el que haya tenido una lucha, sino el propósito esa noche fue impresionante. El propósito fue impresionante. Cómo esta lucha generó destino en Jacob. Bueno, ¿preguntas? Yo tengo una, es que ahora que el pastor Gillo decía que, pues que era fuerte en unos dones espirituales, pero que no significaba perseguir los otros dones. Es que a mí siempre me ha parecido particular en 1 Corintios 14:1 que el apóstol Pablo les enfatiza en que profeticen. Entonces dice, ahí procurad fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecías, ¿sí? Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios, nadie entiende lo que dice, bueno, pero, y dice el tercero, pero el que profetiza habla a los demás para darle fuerza, ánimo, consuelo, el que habla en lenguas no sé qué, pero vuelta y otra vez dice, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia y todo eso. Y bueno, más adelante dice inclusive, vea, si alguien llega y, si hay muchos que profeticen, si alguien llega que no es creyente, les pueden decir que está pecando en esto o en aquello y pues creen todo. ¿Por qué ya no se profetiza en la iglesia? O digamos, ¿por qué es tan importante para Pablo enfatizar tanto el que se profetice si ya sabemos en el Antiguo Testamento que Dios dice que hay que tener responsabilidad para profetizar o que si no se cumple, pues no puede ser? Sí, nosotros estuvimos en una meditación en estos días, precisamente en el presbiterio, en torno a que los dones hay que volver a despertarlos en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó con los dones? Ha habido movimientos, ¿cierto? Los años 50 más o menos eran los movimientos de los grandes evangelistas y de allí nacieron los movimientos evangelísticos de T.L. Osborne, bueno, una cantidad de grandes evangelistas a nivel mundial, Gordon Lindsay, y muchos de esos evangelistas, porque hubo un movimiento. Luego el movimiento fue pastoral, y el movimiento pastoral más que todo se dio en los años 80, porque surgió un gran pastor llamado Paul Yonggi Cho, que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, ¿cierto? Entonces el pastorado era fuerte. Entonces como que cesó los evangelistas y empezó
el asunto del pastor. Año 2010, con Peter Wagner, Cindy Jacobs y otros grandes, empezó el movimiento apostólico profético. Entonces, como que empezó esto y ya entonces, juntamente con eso, pasados los 90, empieza un movimiento y es el crecimiento, las mega iglesias. ¿Qué pasó con esto? Que con esta enseñanza del crecimiento nos enfocamos, la iglesia, más en el crecimiento que en la doctrina de los dones. Y por eso ahora estamos en el domingo pasado, por ejemplo, que ministramos los dones. Eso es lo que queremos. Ahora, la profecía es tan importante porque tiene tres objetivos para la congregación: edificación, exhortación y consolación. Ahora, exhortación, nosotros esta palabra la hemos mal interpretado en su origen. Exhortar no significa regañar a la gente, animar, ¿sí? Siempre exhortar es animar. Entonces, la profecía tiene esos tres elementos para la iglesia. Por eso dice, yo no puedo decir, porque es que en la iglesia de Corinto se había formado un desorden de lenguas, de interpretación de cosas. Entonces, que uno habla lenguas, el otro, todo el mundo empezó a hablar lenguas, y la gente que llegaba, los nuevos, pues, ¿y esta vaina qué es? Entonces, el apóstol Pablo dice, por favor, procuren los dones, pero que haya profecía para edificación, exhortación y consolación. Tenemos que rescatar esa parte y estamos en proceso de hacerlo, ¿cierto? Pentecostés fue un principio que nosotros queremos que la gente actúe en los dones. Yo, por ejemplo, en mi ministerio no es profeta, y en eso también nosotros tenemos que mirar cuáles son los que están aquí como profeta. Yo soy más apóstol, pastor y maestro. Entonces, en esto tenemos que nosotros también mirar, hay ministerios que están apagados, hay que avivarlos. ¿Cómo? Que tenga un corazón muy dispuesto y una susceptibilidad muy fuerte a la voz de Dios. Pero yo también respondo ahí. Si bien aquí Pablo habla de procurar los dones, también en ese buscar, Dios es el que al final determina a quién reparte de su propia voluntad el don, ¿sí? Entonces es como siempre una acción conjunta. Yo busco y la profecía le hace énfasis, es porque es muy útil para la iglesia. También tratando de responder un poco, devolviendo, tú preguntas ¿por qué ya no se profetiza en la iglesia? Entonces esa pregunta yo la podría tomar de dos formas: hablando de la iglesia local, nosotros como Vida en Acción, o hablando de la iglesia universal. Si es de la iglesia local, mi respuesta es: nosotros profetizamos aquí en Vida en Acción. Lo que pasa es que sí ha bajado ese énfasis. Creo que sí se hacía más en años anteriores en la iglesia local, y tiene que ver también con el espíritu de la época, cómo ha hecho menguar en la congregación el creer que todavía se puede operar con estos dones, ¿sí? Y ahí va una respuesta hacia la iglesia universal. La iglesia universal ha tenido una tendencia a poner en duda el don de profecía. Y esta duda se explica tanto un poco por ese contexto cercano histórico que dice mi papá, desde la iglesia evangélica reciente, pero también desde la historia de la teología, tal vez desde el siglo XIX hacia acá, donde cuando nace todo este tema del movimiento de la ilustración y crece el tema del racionalismo y crece el tema de ver todo con un enfoque materialista, científico, todo lo que tenga sospecha de ser sobrenatural se empezó a desechar, y eso que nació en lo secular se filtró a la teología también, y muchos teólogos muy respetados de estas épocas empezaron a tratar de entender la Biblia y a ver la Biblia simplemente como un documento que era de historias asombrosas, pero que tal vez no era real lo sobrenatural. Eso
en teología se ha hablado de teólogos que intentaron desmitologizar la Biblia, y a partir de ello toda esta teología empezó a infiltrarse en muchas ramas del protestantismo, y hoy tenemos corrientes muy fuertes, entre esas una que particularmente se llama el cesacionismo, que realmente yo opino que deriva de este racionalismo y de estos movimientos que hacen que se quiera entender la Biblia solo con la razón y con lo comprobable, y por eso han tratado de ver que hoy lo sobrenatural no va. Pero cuando uno es juicioso con ver el panorama completo bíblico, y aquí tú mencionaste un capítulo clave de Pablo en torno a la profecía, si uno es honesto, sinceramente honesto en su estudio de la profecía bíblica, uno no tiene un argumento fuerte para decir que la profecía no se dé en nuestros tiempos. Yo he leído varias corrientes, entonces dicen, no, la profecía ya está en la Biblia, está toda la profecía, ya que más profecía. Pero yo veo que Pablo le dice, no, profeticen, o sea, háganle, que eso es fácil. Yo lo veo así que dice Pablo ahí, háganle de una. Exactamente. Lo que pasa es que precisamente bajo esas distinciones sutiles, semánticas, muchas personas han intentado identificar la labor profética del Nuevo Testamento con la misma labor del maestro y la enseñanza. Pero cuando uno va al texto original, los términos son totalmente diferentes. Si uno hace también análisis exegético desde el idioma original, es muy forzado tratar de decir que profecía y enseñanza son lo mismo. Aquí cuando habla de que la profecía tiene esos tres componentes de edificación, exhortación y consolación, los que quieren amañar esto y hacerlo ver como que enseñanza y profecía son los mismos dirán, es que edificación es enseñanza. Claro, pero es que tú puedes edificar de diferentes maneras. La enseñanza no es la única. Y son muy distinguibles. ¿Por qué en Efesios es distinguible maestro de profeta? No hacen lo mismo. Cuando uno ve en su panorama completo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la labor profética tiene unas funciones muy específicas que no son equiparables a la labor de enseñanza. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas no eran lo mismo que hacían los sacerdotes, que tenían que instruir al pueblo en la ley. Los profetas tenían una función muy delineada. Aquí les lanzo una cuña publicitaria y es simplemente... mi mamá ha venido trabajando en una escuela profética como complementaria, no sé cuándo el Señor permitirá que dé a luz, pero es muy necesario retomar este tema. Pero otra cosa que ha hecho daño son los malos movimientos proféticos. ¿Sí? Entonces, no, y las profecías, por ejemplo, que van a la persona. Y hay iglesias, por ejemplo, esta iglesia ministerial de Jesucristo que está tendiendo a secta, le ponen un profeta por cada 5 sillas y por cada 5 filas, y entonces y profetizan y dicen y bueno, y hay hasta anécdotas chistosas de lo que dicen. Pero eso desacredita, pero de todas maneras también acredita lo que está anunciado en la palabra, porque eso también estaba anunciado. Sí. Pero eso también ha hecho mucho daño. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ya no cree en las profecías aunque sean verdaderas. Pero yo siempre digo, es como tratando de analogar, uno no dice que la medicina es mala simplemente porque un médico fue malo o porque hay un grupo de médicos que son Exacto. malos. Uno no dice que porque el edificio se cayó, entonces todos los arquitectos no deberían existir. Uy, ahí te metiste en un tema denso. Carlitos, por Dios. Defiende tu gremio. Bueno, esto de la profecía es bonito, y realmente sí hemos tenido, digamos, profecía en
Perdón, escasa, pero sí la hay. Pero estamos en esto de retomar y como decía Guillermo Arturo, estamos trabajando, mi esposa está trabajando en esto de una escuela profética para capacitar personas en lo que es la profecía y lógicamente que haya profetas en la iglesia. Que tengan ministerio, ¿sí? Porque también hay que diferenciar el don de profeta, el don de profecía al ministerio de profeta, que es otra diferencia grande. Hay que diferenciarlo, el don de profecía al ministerio de profeta. Estamos orando. Yo te explico algo sencillo. Perdón, respondo. Ella hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el don de profecía y el oficio de profeta? Un ejemplo bíblico súper sencillo. Saúl no era profeta, pero profetizó. ¿Sí? Claro, en el Antiguo Testamento es otro contexto el tema de profecía, tiene sus diferencias, pero es un ejemplo muy claro. Vino sobre él el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se posó sobre él y empezó a profetizar, pero él no tenía oficio de profeta, él era rey. ¿Sí? Con el evangelista, yo les dije, yo no tengo el don ministerial de evangelista, pero yo sí evangelizo. Sí, el don de profecía es algo que se hace al interior de la iglesia y que es una persona que puede en algún momento levantar la voz y decir así es el Señor y recibir un mensaje y darlo. El ministerio de profeta tiene que ver más con el destino, tiene siempre palabra de destino hacia las naciones, hacia la ciudad, hacia el mundo, ve un panorama mucho más extenso en el mundo, mucho más amplio en su ministerio de profeta. ¿Sí? Bueno, no, ya es hora de ir porque se trasnochan. Entonces los esperamos en un mes. En un mes. Estaremos. Por eso yo iba a decir una pregunta bonus. Por un mes. ¿Alguien quiere una pregunta bonus? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta más? Y así como sencillita de… Vamos para la casa. Bueno. Es que acuérdense, en 15 días, para los que están preguntando, en 15 días va a haber la convención de los 50 años de la Cruzada Cristiana. Entonces no vamos a tener este espacio acá. Pero disponible. luego en 15 días tendríamos… El siguiente viernes. No, ese lo vamos a usar para descansar. Ah, ok.